¿Más reconocimiento o más teoría? Ambos. Ya. Muy bien. Yo les voy a dar una partecita ya de la teoría ciclaria y la revisión. Carlos va a dar la región y los músculos. Ahí va con un premio yo. Y a ver, entonces. Ya, a ver. Vamos al primero teórico y luego al final práctico, ¿ya? Ya, a ver. Ya. Ya, si me dicen algo de mí, si no entienden algo de mí, ya. Todo, con confianza. Ya, a ver. La teoría es su clave. A ver, ustedes para empezar, a ver, una pregunta clásica del tortito, por si acaso. ¿Qué se diferencia, digamos, una arteria de una vena? Porque ahorita estamos con el tema de arterias, ¿no? Entonces, a ver. Es que la arteria es el que nutre, la vena es el que recoge los desechos. Y la arteria es más gruesa que la vena, debido a la presión de la sangre. Exacto. Entonces, una arteria que va a ser, con el mismo hecho de que se lleva sangre, entonces, ¿qué va a tener en esa estructura? Toda arteria va a tener elastina ya. Absolutamente toda arteria, aparte de que tiene sus tres capas, creo que son la túnica íntima, denticia y media, ¿no? Entonces, toda arteria va a tener elastina. ¿Y qué decir eso? Que, o sea, básicamente, como es una arteria, va a bombear, va a llevar la sangre hasta el corazón. Y va a ser lo mismo esta arteria, la arteria subclavia. Que, a ver, ¿son ustedes qué es esto? Aquí está, póngale que el corazón. Aquí nace. Así. ¿Qué es? Eso no. Es. Ya, el periodo de la aorta. Entonces, tenemos una diferencia, ¿no? Que la arteria subclavia va a ser diferente en la derecha y en la izquierda. A ver, ¿por qué razón creen? Si ven que de aquí nace el periodo de la aorta y tiene un trayecto torácico hacia abajo, pero antes en el periodo de la aorta o en el arco aórtico va a dar tres ramas. ¿Cuáles son esas tres ramas? La carótida primitiva. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cuál es la carótida primitiva? Izquierda. ¿Y? Una ramita más. Arterial, ¿no? Porque hay un venoso también, eso sí no se confunde. Y en el parcial también. Capaz repitan esto. Esto. ¿Qué es? A ver. Entonces, como la teoría dice de que, o sea, la izquierda va a ser más larga, ¿por qué creen? Digamos, estas dos arterias van a nacer directamente del callo de la aorta, pero en la derecha, el tronco brachiocefálico arterial va a dar origen a otras dos arterias. ¿Cuáles? La carótida primitiva derecha y la arteria subclavia. ¿Cuál? Derecha. Nombre de apellido ya. Todo un nombre de apellido. Entonces, una de las preguntas clásicas, si no me equivoco, de los Chávez. Entonces, ¿dónde inicia o dónde termina la arteria subclavia? Inicia a nivel. Aquí está su trampa, miren. ¿Qué es esto? No, escalera no es. Todos los escaleras. Aquí están los escaleras. ¿Cuántos escaleras tenemos? Tres, ¿no? ¿Cuáles son? Anterior, medio y posterior. Ya, a ver. Hay una teoría clásica que dice que el músculo escaleno anterior se inserta en una inserción hacia arriba y una inserción hacia abajo. Pero lo importante es la inserción hacia abajo. ¿En dónde exactamente se inserta? En la primera, abajo. Sí, abajo. En la cara superior de la primera costilla. Pero tiene ahí un tubérculo. Un tubérculo. Porque toda inserción, a la más fuerza que haga, como el internúcleo de mastodeo, como les dije, ¿no? Al más simple movimiento, embriológicamente ya era formado. Entonces es lo mismo. Acá está el tubérculo de Klinsmann, en la cara superior de la primera costilla. Todo esto lo voy a pasar ya. También los reconocimientos armados, ¿no?
cuantitos. Ya. Entonces, a ver si les preguntan. El tronco brachiocefálico arterial izquierdo da las ramas colaterales, da rama, ¿a cuáles? Izquierdo no da, no da. Entonces, ¿cuál? El Chávez. El doctor Chávez. Ahí. A ver, entonces, como tiene una diferencia de izquierda a derecha, la izquierda va a ser mucho más larga, un trayecto de 3 centímetros aproximadamente en todo el tórax, ¿ya? Pero si la derecha si nace directamente del tronco y lo directo, entonces no tiene trayecto intertorácico. Entonces, una diferencia más es de que una tiene trayecto intertorácico y la otra no, ¿verdad? Por eso es más larga. Ahora, lo que les decía, ¿de dónde a dónde termina? ¿Dónde termina la arteria subclavia? Porque vean, aquí inicia, ¿no? Y acá termina. ¿A nivel de qué termina? Porque acá. No. ¿Cómo se dice músculo? Músculo subclavio, ¿no? Entonces, siempre la arteria inicia en el, ya sea derecha o izquierda, inicia en el callo de la aorta o en el tronco brachiocefálico arterial, termina a nivel de la cara externa de la primera costilla o del borde inferior del músculo subclavio. ¿Ven? Entonces, si toda arteria se inicia acá, va a terminar acá y se va a continuar a qué arteria. Va a llegar a todo al más miembro apendicular superior. ¿Cuál es el más? Los brazos, ¿no? Entonces, la arteria axilar va a llegar a todo el brazo, al miembro apendicular superior. Entonces, esta arteria subclavia es cóncava, recta, ¿cómo es? ¿Cómo la ven? Cóncava, ¿no? Y esta cóncava, ¿cómo es? Cóncavo, concavidad, se va a desplazar en esta estructura anatómica. ¿Cómo se llama? Casi. En la cúpula pleural. Aquí, miren. Y les marcan aquí. ¿Qué es? Cúpula pleural. ¿Ya han avanzado la higiene, no? Ahí ya, entonces, esa arteria, su cara inferior, o sea, su concavidad va a ir a descansar en la cúpula pleural, ya, en la primera costilla. Entonces, las relaciones. Esta arteria subclavia, como ya vemos aquí, va a tener 3 porciones. ¿Y quién va a dividir esas 3 porciones? ¿Qué músculo? ¿Cuál creen? El escaleno anterior. El escaleno anterior, ¿no? Entonces, si ese escaleno anterior va a dividir en 3 porciones, ¿cuáles son? ¿Ven? Ven aquí que ven el músculo escaleno. Va a dividir en 3. Una acá, otra adentro y otra por fuera. ¿Ya? Y ahí se continúa con la axilar. Entonces, ¿cuáles son estas porciones? Preescalínica o preescalínica. Pre, antes, ¿no? Y antes. Acá está. ¿Ya? Ya, entonces, como toda, entonces esta arteria va a tener 3 porciones. ¿Ya? Pero especialmente, ¿qué? Acá se les ha anotado. Ya ver, entonces, esta arteria subclavia va a tener siempre unas colaterales. Toda arteria tiene colaterales, ¿ya? Entonces, estas colaterales, todas van a nacer en la porción intraescalénica, ¿ya? Todas. Si te preguntan, ¿la arteria vertebral nace en dónde? ¿En qué porción? Intraescalénica, ¿no? Pero la arteria escapular posterior, ¿en dónde nace? En la posescalénica. Es la única, ¿ya? Es la única arteria que nace en la posescalénica. Entonces, la arteria vertebral, mamaria interna, cervical ascendente, la intercostal superior, la cervical profunda, la tibial inferior y al último, la escapular posterior es como la rarita, ¿no? ¿Ya? No, esa no. ¿Ya? Entonces, acá podemos ver. Primero, un tronco. Si acá les preguntan, digamos, en el reconocimiento, ¿qué sería esto? Tronco, tiro, bicépico, escapular. Entonces, si es el tronco, tiro, bicépico, escapular, ¿cuántas arterias va a dar? 3, ¿no? Tiro, bicépico, escapular. Entonces, como toda arteria tiene, o sea, este tronco es un tronco común, un tronco principal.
con tiroides cérvico escapular, va a tener un traguito corto. ¿Ven? ¿Ven que es corto? Aproximadamente son de unos 4 centímetros ya. Entonces, si les marcan, digamos, pónganle en esa arteria. ¿Cuál creen que sea? Vean a dónde está allí. ¿Hacia dónde está allí? Inferior, ¿no? Porque ya tenemos uno superior arriba. Entonces, este inferior va a ir a llegar a qué? A todas las glándulas. A ver, si ese tiroidea inferior va a ir a llegar a la glándula tiroidea. Si les marcan acá, ¿qué es? Y acá, pónganle en el tubérculo, porque algunos de los doctores les muestran el tubérculo. ¿Cuál sería? El estrángulo. Y entonces, la arteria tiroidea inferior va a ascender, miren, acá está. A ver, la arteria tiroidea inferior va a ascender, o sea, sobre el tubérculo anterior de la apófisis transversa, de la sexta apófisis transversa. Y luego asciende a la tráquea y el esófago, que está más adelante. Y va a tener unas ramas colaterales. ¿Cuál es nuestra rama colateral? Traqueal, esofágica, sí, la laringe posterior acá. Y a ver, reconocimiento, a ver. También va a tener sus ramas terminales. Pongan la arteria tiroidea inferior, entonces va a dar musculares, traqueal, esofágica, laringe posterior, y va a dar una rama posterior, que es la inferior, posterior y profunda. ¿Ya? Pero ¿en dónde? O sea, capaz les pregunto, a nivel de qué estructura anatómica se divide la arteria tiroidea inferior en sus ramas terminales. Vean acá. Creo que sí, no. ¿Hacia dónde está yendo? Inferior, medio o superior. Inferior, ¿no? Entonces siempre va a ir a dividirse en sus ramas terminales, que son 3, en el extremo inferior, borde inferior de la glándula tiroides. ¿Ya? Entonces, aquí está, mejor. ¿Qué arteria sería esta? Cervical transversal. Yo diría que es el escapular posterior. Yo diría. Y este tronco, ya lo dijimos. Este. Vean dónde está el libro. ¿Ven? Aquí hay una. ¿Qué cosa? Glándula tiroides, ¿no? A ver. Tú. A ver, ¿cuál es las ramas terminales de la arteria tiroidea inferior? Son 3. ¿Ya? Entonces siempre es ya, porque a mí me han preguntado así en práctica, me acuerdo. Ya, ¿lo vimos? Ya, a ver, entonces, eso es lo conocimiento, pongan. Ya, a ver, ¿qué es esto? ¿Quién está con el dos Chávez? Coral. ¿Qué es esto? Siempre pregunto, me encanta esta boca. Es una prominencia que nace. Ya ves la pirámide. ¿De qué crees? Pirámide de la laúd. ¿Ya? De la laúd. Siempre pregunto, hasta en el final. ¿Qué? ¿Cómo? Pirámide de la laúd. Es una prominencia de la glándula tiroidea. ¿Ya? A ver, entonces pongan en su reconocimiento. Les preguntan esto. ¿Qué es? No, miren. ¿Es un conflante? Sí. Confluente. Venoso, Una frontal. yugulo subclavio.
Desde ahora se van a preparar para su parcial ya. Ya. Desde ahora. ¿Eso qué sería? Ya, superiores, ¿no? Ya ves, pongan, que les pintan este chiquitito. El tronco, tiro, Popular. derecho. Ya ves, es inferior, ¿no? Derecho. O sea, con nombre y apellido, ¿ya? Todo. Ya. Miren acá. Si no está mejor. ¿Ven cómo está descansando la arteria? Descansa la cúpula pleural y la primera costilla. ¿Ya? Eso, memoricen. Siempre descansa ahí. Algunos de su parcial dicen, ¿en qué estructuras descansa la arteria subclavia? Ahí ya saben que son dos estructuras. Ya ven. Entonces, en la arteria subclavia vamos a tener estos ramos. El tronco tiroidocélico escapular, 1. La cervical ascendente, 2. La cervical transversa superficial y la escapular superior o supraescapulares. ¿Ya? Y también vamos a tener la escapular posterior, tronco cervicotiricostal, la arteria vertebral importante. La más importante sería la vertebral y la mamaria interna. ¿Ya? Les voy a hablar más específico de eso. La cervical ascendente va primero, o sea, asciende entre la tercera, cuarta, segunda vértebra cervical y ahí es donde termina, o sea, asciende y ahí se pierde. Y luego penetra el canal raquídeo, o sea, ¿qué es eso? En las agujeros de confusión, todas las vértebras ahí penetran y luego se va a ir a perderse. También va a dar unos ramos musculares y ramos espinales, ¿ya? Solo eso, nada más. Cervical transversa superficial también va a ir transversalmente, pasa delante de los escalenos del músculo omoideo y también va a terminar en el músculo trapecio. Entonces, si te pregunto, ¿qué arteria va a introducirse en el músculo trapecio? La cervical, ¿Y cuál da ramos musculares espinales? la cervical ascendente. ¿Ya? También vamos a tener una escapular superior o supraescapular, ¿ya? Que va a ir directamente, escapular va a ir directamente hacia la clavícula, ¿ya? Y va a llegar al borde superior del omoplato. Miren esto. Esta arteria supraescapular va a dar dos ramos, ¿ya? Importantes. Unos ramos vecinos y unos ramos articulares, ¿ya? Pero esto es importante porque los ramos articulares superiores más los ramos articulares de la escapular inferior van a formar un circuito arterial. Es como así. Van a ir a formar esto directo, ¿ya? ¿En dónde? Alrededor del cuello del omoplato, del músculo, ¿ya? No, del hueso. También que vamos a tener la escapular posterior. ¿Dónde nace la escapular posterior? ¿Dónde? Fos escaleno. El único, ¿no? ¿O hay más? Ya ver. Entonces la escapular posterior va a ser la porción. Ya. Entonces, va a ir desde su origen, va a ir desde la arteria subclavia hasta el ángulo superior del omoplato. Y en ese trayecto va a dar estas ramas terminales, ramas colaterales, de vecinos, para el plexo braquial, también para el ramo subtrapezoidal. ¿Ya? Aquí no es nada importante, a ver, el tronco tiroidocélico intercostal va a dar igual dos ramas colaterales, del intercostal superior y la cervical profunda. ¿Ya? Y a ver, ya, aquí, importante, arteria vertebral. Creo que les he puesto una imagen. Ya. ¿Qué es esto? ¿Esto? ¿Dónde penetra exactamente? ¿En qué hueso cervical?
En la sexta, ¿no? A ver, lo importante es de que esta arteria vertebral va a ir desde el estrés subclavia hasta el cráneo, y se va a tener sus ramas terminales, que son las cerebrales posteriores. Pero no sé si han escuchado el polígono de Wills alguna vez, ¿no? Esta arteria va a ir a formar esto. Esta arteria vertebral va a ir a formar el polígono de Wills anteriormente y posteriormente al canal basilar. ¿Dónde se ubica el canal basilar? A ver. En el hospital, ¿no? ¿Qué porción? ¿En la porción? ¿En cuál porción? Basilar. Lo que tiene tres nombres. Escamosa, laterales y apófisis basilar, ¿no? Sí. Y a ver, entonces el canal basilar. Esta arteria va a ir a rodear el axis, el atlas, y luego va a entrar al cráneo por el agujero magno. ¿Ya? Y va a ir a formar el polígono de Wills. ¿En qué estructuras anatómicas? O sea, va a ir a formar anteriormente a la protuberancia. ¿Cuál es la protuberancia? ¿Saben? Bulborraquídea. Eso es de neuroanatomía. ¿Ya? Y van a tener, y también en el clivus, bueno, en el canal basilar. Específicamente ahí van a formar la arteria vertebral, y la arteria vertebral se van a estomazar y van a formar un tronco. ¿Saben cuál es? Tronco basilar. El tronco basilar. Entonces, va a ser así. Esta es la protuberancia, aquí va a tener como un surco. Y en este surco se va a contener, va a estar como contenido la arteria basilar. Pero ¿cómo está formada esta arteria basilar? Por la arteria vertebral. Y La carótida. arteria vertebral más arteria vertebral. Ah. ¿Ya? Derecha e izquierda. Entonces, la arteria vertebral, derecha e izquierda van a formar el tronco de la arteria basilar. ¿Ya? ¿Ven? Va a terminar en el borde superior de la protuberancia, justo alrededor cuando inicia el mesencéfalo. Aquí es mesencéfalo, protuberancia o puente de qué? Erógeno. No. No, sí. Era de Bartolina. Puente de yo creo que sí es. Se me ha ido su nombre. Ya veré, entonces así va a ser. ¿Bien? Vamos a ver si están dibujados. Así, así. Algo así, ¿ya? Pero aquí, exactamente la protuberancia en el surco, ahí va a estar, ¿ya? El canal basilar de la arteria basilar. Por eso se llama así, ¿no? Ya veré entonces. Alrededor, esta arteria vertebral va a dar sus ramas colaterales, ¿ya? Pero va a ser distinta, porque va a ser dentro del tronco basilar y en la cavidad craneal. Esas son todas sus ramas terminales. Les voy a pasar ya, pero memorícense estas. Capaz les pregunten, esas son todas sus ramas colaterales. Entonces, el polígono de Wills va a ir a formar dos ramas terminales. ¿Ya? Siempre. Entonces, capaz les preguntan. Miren, a ver, ¿qué es esto? Obvio. Vertebral, ¿no? Arteria vertebral. ¿Derecha o izquierda? No, pero. ¿Quién está por derecha? Es que pensé que era la mandíbula, esa no. Pónganle que pregunten. ¿Cuáles son las ramas terminales de la arteria vertebral? Cerebral y posterior. ¿Ya? Solo eso. Dos ramas terminales de la arteria cerebral y posterior. Y por último, aquí vamos a tener la arteria mamaria interna. Su otro nombre es la arteria torácica interna. ¿Ya? Va a descender por detrás del plastón esternocostal, que está ubicado más o menos por acá, por el manubrio del esternón, y hasta el sexto espacio intercostal. ¿Qué quiere decir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Hasta el 6, bien, está abajo. ¿Ven? Y como en el libro dice también su relación, es de 1 centímetro,
No, 1 centímetro, 13 milímetros y 20 milímetros. ¿Ya? 1 centímetro a nivel del primer cartílago costal, 3 centímetros a nivel del tercer cartílago costal y luego 20 milímetros a nivel del sexto cartílago costal. ¿Ya? Y a su vez, entonces esta mamaria interna, como va a ir a descender, tiene un trayecto básicamente intratorácico o va al cráneo. No ve. Es exclusivamente intratorácico. Entonces va a tener unas ramas colaterales. Son 4. ¿Cuáles son? Aquí son. Posterior, anterior, interna, externa. ¿Ya? Ramos posteriores, ramos anteriores o perforantes. ¿Por qué perforantes? O sea, ¿no ve que es intratorácico? Detrás de las costillas. Entonces van a salir sus ramas a perforar, van a salir de la caja torácica a irrigar al pectoral mayor y al glándulo mamario. Por eso se llaman perforantes, ¿ya? Internas y los ramos externos intercostales anteriores. ¿Ya? A ver, las ramas posteriores van a ir a irrigar al timo, al pericardio y al diafragma. ¿Ya? ¿Qué es el diafragma? Creo que lo he puesto. Aquí está bien. Este músculo. ¿Por qué nervio? A ver, ya por incluso, ¿por qué nervio está irrigado ¿por qué nervio está inervado el diafragma? Sí, pero es un nervio. Adelante la mano. Ya ver. Ya. Con pilates vamos a hacer más sorpresas. Ya. Entonces, como dije, el diafragma está inervado por. Ya, entonces está irrigado por. No, irrigado no. Inervado. Inervado. Rama posterior de la mamaria interna. Sí, a ver, ramo posterior de la mamaria interna. Exacto. Entonces, va a tener ramos posteriores, anteriores, internas y externas. ¿Cuál es el pronombre de las anteriores? A ver. Porque van a irrigar esto. Es otro nombre. Empezaba con P. ¿Ya? Eso. El otro título le gusta preguntar eso. Ya, porque es otro nombre. No sé si les ha preguntado. Es otro nombre. Entonces, esta arteria mamaria interna va a iniciar en la subclavia, en la cara inferior, y luego va a bajar a terminar en dos ramas terminales. ¿Cuáles son? Un ramo musculofrénico y el otro abdominal. ¿Ya? Aproximadamente a qué nivel va a dar estos ramos? A nivel del sexto espacio intercostal. ¿Ya? Las dos ramas terminales. Ahora, ¿quieren practicar un poquito de reconocimiento o no? Sí. Ya veremos. Ya. De todo el desarrollo que había. Ya, se van a notar ya. No recuerdo. Ya. A ver, entonces. A ver, ya ver, primero comería. Ya. A ver. ¿Qué es esto? Sí, sí. ¿Barro o quimio receptor? Es barro receptor. Ya. Si les marcan todo esto, esto, Tiro bicépico. No sé. tiro bicépico escapular. Esto, vean dónde está lleno. Este roto está bien lleno. Ya, a ver. ¿Les pregunto de todo? Ya, a ver, ¿vale? No, todavía no.
Esto, a ver, ¿dónde? Ya otra vez. Esto. Ah, ya. Ya veremos el comienzo para su parcial. Es mucho. ¿Ves? ¿Les ve bien? Ya vean. Fácil. Esta. Ya a ver si se pongan así. Sí, estamos abajo. Así las. Esto. Sí, manubrio. El manubrio. Esta arteria. Este. Esto. ¿Relativo a qué? Ya, derecho. A ver acá. Ya, póngale esto. Miren dónde está bajando. Magar interno. O corazón interno. Este que va y se vuelve. El nombrecito. No, poco hay. Clarísimo, hay todo. ¿Cuál es el siguiente tema? Ya no lo vamos a practicar. Ya. Entonces, ¿tienen dudas? Ya, entonces a ver, le pasaré a Cristian. Carlos. Como Jorge ya les explicó arteria subclavia, entonces lo que vamos a ver más son más lo general, ¿no? Que es la región supraclavicular, un poco de su contenido y principalmente lo más resumido. Así que vamos a... Antes de ver todo, ¿alguien me puede decir los límites de la región supraclavicular? Borde posterior del traidomastoideo, borde anterior del trapecio y borde superior de la clavícula. Sí, ya está bien. Aquí está, los límites de la región supraclavicular. ¿Qué otro nombre también tiene la región supraclavicular? Homoclavicular. No. ¿Está bien? Sí, no, está bien. Sí, está bien. Hueco supraclavicular. Es importante que reconozcan estos nombrecitos también porque a veces les suelen preguntar. Mencione otro nombre de la región supraclavicular. ¿Qué forma tiene? Facilito. Tiene una forma triangular y sus límites, ya lo dijeron, borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, borde anterior del músculo trapecio y hacia abajo la clavícula. ¿Cuántos planos presenta la región supraclavicular? 5 planos. Importante que sepan los nombres de los planos, porque el doctor Portugal le suelen preguntar, por ejemplo, ¿cómo se llama el quinto plano de la región supraclavicular? ¿Cómo? Muscular profundo, sí. Planos superficiales o supraaponeuróticos. ¿Por qué supraaponeuróticos? Porque debajo de esta piel existe una aponeurosis, que es ¿cómo se llama la aponeurosis? Que recubre al músculo, al plastima mioides.
Fascias superficiales. Fascias superficiales, muy bien. Aquí únicamente el primer plano está compuesto por piel, tejido celular difuso, que es la grasita, y tejido celular subcutáneo. No hay mucho detalle en el primer plano, así que vamos a pasar con él. Aquí está la aponeurosis cervical superficial, que era del cutáneo del cuello, no era la fascia superficial, por si acaso. ¿Qué podemos encontrar aquí? El repliegue de dientes. ¿Alguien me puede decir qué es? Les pueden preguntar también. El repliegue de dientes se encuentra en uno de los siguientes planos de la región supraclavicular, en el segundo plano. ¿Qué es el repliegue de dientes? Ya. El repliegue de Vittel, por si acaso, es un engrosamiento de la aponeurosis cervical superficial. Es decir, que todo esto está compuesto prácticamente por un tipo de tejido, y aquí existe un tejido más abundante, es decir, que rodea y forma el borde posterior del orificio de la vena yugular externa. Entonces les pueden preguntar ¿qué es el repliegue de Vittel? Tienen que colocar, es un engrosamiento de la aponeurosis cervical superficial, y que delimita la parte posterior del orificio de la vena yugular. Vamos a repasar. Tercer plano, la aponeurosis cervical media y músculo homoioideo. ¿Por qué la aponeurosis cervical media? ¿Qué músculos va a cubrir? Los músculos infraioideos, muy bien. Y el músculo homoioideo, pero no todo el músculo homoioideo. Como si en su examen práctico les colocan una flecha aquí, ¿qué pondrían? Ajá, vientre superior, el músculo homoioideo, o vientre anterior del músculo homoioideo. Fácil, ¿no? Este vientre. Ajá. El que forma parte de la región supraclavicular es el vientre inferior del músculo homoioideo. ¿Qué tipo de músculo es? ¿Sí? ¿Está bien? Digástrico. También se presentan dentro de este tercer plano subdivisiones, ¿no? que pertenecen a la región supraclavicular, que es el triángulo homoclavicular y el triángulo homotrapeciano. Esto, el doctor Portugal pregunta: la capa célula adiposa y ganglionar corresponde al cuarto plano. Tienen que aprender el contenido de este plano, que es la rama externa del onceavo par craneal, que es el espinal. La rama externa del onceavo par craneal, ¿a qué cabeza del músculo esternocleidomastoideo llega? Cleidomastoideo, muy bien. La arteria escapular superior y posterior, que seguro Jorge, sí les explicó, estaba viendo. La arteria cervical transversa superficial y los ramos supraclaviculares del plexo cervical superficial. Los músculos, fácil, aprendan esto porque en su reconocimiento les van a preguntar. ¿Cómo se llaman estos músculos? Escalenos. Músculos escalenos, ¿no es cierto? Hay un músculo escaleno anterior, un músculo escaleno medio y un músculo escaleno posterior. Les pregunto, el plexo braquial y la arteria subclavia, ¿entre qué músculos escalenos pasan? Escaleno anterior y el medio. Entre el escaleno y sí, está bien. La arteria subclavia presenta porciones, ¿no es cierto? Tiene 3 porciones, pero hay una porción que sí corresponde a la porción supraclavicular. ¿Alguien me puede decir cuál es? Intraescalénica o preescalénica. Las inserciones. ¿Se acuerdan que las vértebras cervicales tenían tubérculos anteriores y tubérculos posteriores? ¿Dónde se inserta? El escaleno anterior. Los tubérculos anteriores.
en los tubérculos anteriores de qué vértebras? De la tercera, de la cuarta, quinta y de la sexta. Ya, esa es su inserción cervical. Y presenta una inserción torácica que se da a nivel de... ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama? Es la primera costilla, ¿no es cierto? Sí, pero miren, tiene caras, ¿no es cierto? Una cara superior. Cara superior de las dos. Ajá. Esta cara superior de la primera costilla presenta un tubérculo. El tubérculo del isfrán. El tubérculo del isfrán. Entonces, su inserción cervical se da en los tubérculos anteriores de la tercera, cuarta, quinta y sexta. Y sexto de los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales, y su inserción torácica corresponde a la cara superior en el tubérculo del isfrán de la primera costilla. Muy bien. El escaleno medio, ¿desde dónde se inserta? Miren, aquí está su chanchullo. Desde la segunda. Tubérculos anteriores. De los tubérculos anteriores de la segunda hasta la séptima vértebra. Aclaren eso porque hay vértebras dorsales, ¿no es cierto? Vértebras dorsales. Y el escaleno posterior. Esperen un momento. El escaleno medio que se va a insertar aquí está mal su inserción, por si acaso. Tendría que ser en la segunda costilla del escaleno medio, que se inserte en su cara externa y en su borde superior. Y el escaleno posterior, ¿de dónde a dónde se va a insertar? Tubérculos posteriores. ¿Tubérculos posteriores de cuáles? De la cuarta, de la quinta, de la sexta. De tubérculos posteriores de la cuarta, quinta y sexta vértebras dorsales. ¿Qué función tiene? Tienen una función más o menos, sí se encargan de levantar las dos primeras costillas, entonces sí tendrían una participación en la respiración intratorácica. Entonces sí, está bien. ¿Qué más? ¿Qué forma tienen? Miren, forma de fuso. Ese es el término correcto. ¿Cómo es la forma de fuso? Las extremidades son estrechas y la parte media es abombada, vamos a decir. Eso con respecto a los músculos escalenos. El plexo braquial. Antes de entender qué es el plexo braquial, ¿alguien me puede decir qué es braquio? Brazo, sí. Esa pregunta nos hizo el doctor Portugal y no la respondimos durante media hora y se enojó. Pero pasa. El plexo braquial, ¿de qué nervio cervical a qué nervio cervical se encuentra constituido? De quinto nervio cervical al octavo nervio cervical. Al octavo nervio cervical, muy bien. ¿Qué más les puedo decir? A ver, para su reconocimiento, este es el quinto nervio cervical y este es el sexto nervio cervical. Tiene dos ramas anteriores que se van a unir en un solo tronco. ¿Cómo se llama este tronco? Primer tronco primario. El primer tronco primario, muy bien. Este tronco, ¿con qué se une? Con ninguno, es independiente, muy bien. Y el octavo nervio cervical con el primer nervio dorsal van a formar un tercer tronco. ¿Cómo se llama? Tercer tronco primario. Tercer tronco primario. Si les ponen una flecha, por ejemplo, aquí, ¿qué dirían que es? Ya no estamos hablando del tronco, estamos hablando de una de sus ramas. Es el nervio subclavio. Entonces, el nervio subclavio corresponde al primer tronco primario.
Y el primer tronco primario se forma a partir de la unión de y ajá. El séptimo nervio cervical da un tronco secundario o tronco medio también, que es independiente. Y el octavo nervio cervical con el primer nervio dorsal forma un tercer tronco primario. Otro tronco, este tronco, ¿cómo se llamaría? Tronco secundario. Primer tronco secundario. ¿Por qué se da? Por la unión de las ramas del primer tronco primario y el segundo y el tronco secundario. Se da el primer tronco secundario. Y aquí está el segundo tronco secundario, que es igual independiente de estos dos. ¿Qué les puede gustar? El plexo braquial, ¿a qué plano pertenece? Al quinto plano. El nervio frénico. Eso les preguntan las parciales por si acaso. Igual pertenece al quinto. El quinto. ¿Qué función tiene el nervio frénico? Nervio diafragma. Da inervación sensitiva. ¿Cómo se llama la membranita que rodea el corazón? Da inervación sensitiva también a la cúpula pleural. ¿Qué más pueden preguntar? El nervio frénico es responsable de qué tipo de respiración. Respiración torácica. Sí. Bueno, eso es todo, eso como generalidades. Algo de aquí. La cadena ganglionar subtrapecio cervical, ¿dónde va a ir a confluir? ¿Dónde confluye? Es igual, les pueden preguntar. En la gran vena linfática o en la vena torácica. Y hago un repaso rápido. Se van a acordar, ¿no? ¿Dónde está otra vez? Ya, otro nombre de la región supraclavicular. Hueco supraclavicular. Muy bien. ¿Qué es el repliegue de Dietrich? La aponeurosis cervical superficial. Y forma el límite posterior del orificio de qué vena? De la vena yugular externa. Muy bien. ¿Qué forma tiene el músculo homoioideo y qué vientre forma parte de la región supraclavicular? Facilito. Forma de fuso, sí. ¿Y qué nervio le da su inervación motora? Eso no les dije, pero ya han avanzado. El hipoglosal. Va por ahí, pero no es. El asa del hipogloso. El asa del hipogloso da inervación motora a todos los músculos infraioideos, a excepción de... Se han llevado. Del tiro ioideo. No se olviden. Más. La cadena ganglionar subtrapecio cervical confluye en... Son dos respuestas. Con que den una en su examen de esta bien. La gran vena linfática. Y en la vena torácica.
Mencione las inserciones del músculo escaleno anterior. Desde tubérculos anteriores, anteriores, Terceros. cuartos y quintos. ¿De qué? Vértebras cervicales. ¿Y dónde más? En la cara superior de la primera costilla, En el tubérculo de Gris. Entonces, en la cara superior de la primera costilla, ¿en qué tubérculo? Del isquion. También les pueden preguntar, recuerdo que a mí me preguntaron, el tubérculo del isquion, ¿dónde se encuentra? Ya, ¿cómo se llama este nervio? Nervio subclávio, ¿a qué plano pertenece? Al quinto. ¿El nervio frénico a qué plano pertenece? Al quinto. Al quinto. Ya, eso es todo, chicos. Sí, les ha- ya, bueno.